Muy buenas familia Fit, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase en directo. El día de hoy quiero contarte una pequeña anécdota y es que hace ya una semana retomé mis entrenamientos en el gimnasio. Como muchos saben, algunas personas tuvimos que dejar los entrenamientos debido a la pandemia que pues aún sigue estando con nosotros, sigue tomando mucha relevancia, pero pues bueno, sí que es cierto que en cualquier momento debemos de retomar los entrenamientos y es lo que he querido hacer para pues no perder mi estado de forma, seguir progresando, ahora que se han tranquilizado un poquito las cosas. Y pues bueno, entendí y quise hacer una clase sobre esto. Y es que pues bueno, algunas personas ya habrán entrenado previamente y querrán saber de qué manera programar sus entrenamientos cuando ya han realizado actividades previas y de qué manera lo pueden hacer mucho más eficiente para retomar su estado de forma que tenían antes de dejar los entrenamientos. Y es lo que he querido hacer, una pequeña clase acerca de cómo pueden hacerlo, así que pues iré al grano con ello. Quiero que sea una clase súper rápida, que nos tome aproximadamente unos 20 minutos, que sea súper rápida, súper comprensible. Así que pues bueno, vamos a ello y pues comenzamos. Bien, la clase del día de hoy la he llamado Programando mi entrenamiento en mi regreso al gym. Como ya mencioné, tiene algunos días que regresé a entrenar y quise programar de una manera que me permitiese retomar mi estado de forma mucho más rápido. Entonces, sí que es cierto que es importante saber programar de una manera eficiente para poder regresar a ese estado de forma mucho más rápido y no lastrarnos en el camino. Entonces, es lo que he querido abordar el día de hoy. Y pues lo primero que tenemos que considerar es nuestro estado físico previo a comenzar los entrenamientos. Bueno, habrá algunas personas que habrán hecho mínimas actividades en casa y habrá personas que de plano habrán dejado por completo los entrenamientos. Entonces, lo que debemos hacer es vernos ante un espejo y valorar el estado de forma, ser honestos con nosotros y saber en qué estado de forma nos encontramos actualmente. Por ejemplo, en lo personal, a pesar de que dejé los entrenamientos en el gimnasio, sí que es cierto que intenté hacer lo mínimo en casa, con bandas elásticas, con pesos relativamente ligeros, pero la finalidad era no olvidar la técnica de los ejercicios. Como muchos sabrán, al dejar de entrenar durante un tiempo, pues sí que es cierto que podemos olvidar incluso la técnica con la que podemos realizar una sentadilla, un press de banca. Básicamente es como si estuviéramos estudiando, no sé, un tema de economía y pues lo dejamos de estudiar durante algunos meses. Por obvias razones vamos a olvidarlo, pero una vez que lo retomemos, sí que es cierto que pues nos va a ser mucho más sencillo retomar ese tema de economía. Y esto aplica también para el entrenamiento. Si hemos dejado de realizar una sentadilla, la volvemos a retomar, sí que es cierto que no va a ser tan eficiente como antes de dejar los entrenamientos, pero nos va a permitir retomar ese estado de forma y esa técnica mucho más rápido que cuando comenzábamos a entrenar. Entonces, importante valorar el estado físico previo a comenzar los entrenamientos. Después de aquí, debemos plantear el objetivo. Por ejemplo, cuando comenzábamos a entrenar, pues podíamos tener el objetivo de ganar masa muscular, de ganar fuerza, de perder grasa, en fin. Entonces, en este punto nuevamente tenemos que plantear el objetivo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos cuando volvemos a retomar los entrenamientos? Habrá personas que habrán conseguido ya varios objetivos, por ejemplo, habrán ganado fuerza, habrán ganado gran cantidad de masa muscular, habrán definido su musculatura, pero sí que es cierto que esto se puede perder cuando dejamos de entrenar. Y habrá personas que querrán retomar todo de golpe, lo cual no es eficiente porque nos puede lastrar y nos va a tomar mucho más tiempo retomar ese estado de forma. Entonces, como recomendación personal, es importante trabajar solamente sobre una variable, ya sea ganar fuerza, ganar masa muscular o perder grasa. Entonces, vamos a tomar solamente una variable de las que ya mencioné anteriormente. Como recomendación personal, lo que yo te recomendaría es durante las primeras semanas intentar retomar un poquito de tu rendimiento que tenías previamente, trabajando con intensidades media-bajas, y después de ahí puedes plantear el objetivo, ya sea ganar masa muscular, fuerza o definir, perder grasa. Entonces, primero vamos a entrenar con cargas e intensidades media-bajas para retomar un estado de forma óptimo para poder plantear un objetivo. Después de aquí tenemos que periodizar el entrenamiento. Debemos planificar con qué vamos a entrenar, cómo lo vamos a hacer,
cada que vamos a entrenar, debemos programar, y esto lo podemos hacer en base a microciclos, mesociclos o macrociclos, y esto va a depender del estado de forma que tengamos previo a comenzar los entrenamientos. Por ejemplo, alguien que pues entrenó en casa, hizo lo mínimo y siguió manteniendo un rendimiento óptimo, podrá entrenar en base a microciclos, que básicamente sería programar por bloques en base a algunos días, por ejemplo, 4 bloques de 5 días, 5 bloques de 4 días, etc. Trabajando con una intensidad ya previamente programada. También podemos hacerlo mediante mesociclos, que básicamente serían de 28 días o más. Y esto va a depender, como ya mencioné, del estado de forma. O podemos hacerlo en base a macrociclos, que ya serían más a algunos meses, por ejemplo, 3 meses, 4 meses, pero esto va a depender del estado de forma que tengamos. Por ejemplo, yo he programado en base a microciclos, trabajando con intensidades medias. Como ya mencioné, seguí entrenando en casa, con pesos asistidos, bandas elásticas, pesos mínimos. Entonces, eso me permitió programar en base a microciclos. He programado en base a 4 microciclos de 6 días, entrenando con intensidades relativamente medias, con la finalidad de retomar mi estado de forma y después poder programar para pues cualquiera de los objetivos que ya mencioné: ganar fuerza, ganar hipertrofia muscular o definir. Y finalmente, una vez que hemos abarcado los 2 puntos anteriores, podemos dosificar, que básicamente sería tomar todas las variables anteriores para poder dosificar nuestro entrenamiento y hacerlo de la manera más eficiente. Por ejemplo, vamos a tomar todas esas variables de cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, en qué horario lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con qué intensidad voy a trabajar, con qué volumen, con qué frecuencia, en fin, tomamos todo ello para poder hacerlo de la manera más eficiente. Y bien, quise abordar algo muy importante y es la escala de esfuerzo percibido, la RPE, la cual nos va a ayudar a determinar con qué intensidad podemos retomar nuestros entrenamientos cuando pues hemos dejado de entrenar. Y pues bueno, quiero abordar algo importante y es el RIR, antes de explicar en lo que consiste básicamente la escala de esfuerzo percibido. El RIR, básicamente estamos hablando de las repeticiones en recámara. Por ejemplo, yo hago un press de banca con 8 repeticiones y no puedo hacer ninguna repetición más. Entonces me estaría dejando un RIR 0, no estaría dejando ninguna repetición en la recámara. Las repeticiones en la recámara básicamente son aquellas que nos guardamos en el bolsillo. Por ejemplo, vuelvo a retomar este ejemplo. Un press de banca a 8 repeticiones, por ejemplo, con 50 kilos, y solamente puedo hacer esas 8 repeticiones con buena técnica. Es importante mencionar que deben ser con buena técnica, pero no puedo sacar ninguna más. Entonces tengo un RIR 0. Entonces, si saco 7 repeticiones y yo sé que puedo sacar 8, me estaría guardando una en la recámara. Entonces tendría un RIR 1. Si hago 6 y sé que puedo sacar 8, me estaría guardando 2. Sería un RIR 2. Y así sucesivamente. Entonces, la escala de esfuerzo percibido la vamos a trabajar en base a RIR. Y es lo que nos va a permitir determinar con qué intensidad podemos trabajar en determinado ejercicio. Por ejemplo, un RP de 10 estaríamos trabajando con esfuerzo máximo. No nos estaríamos dejando nada en la recámara y estaríamos llegando casi al fallo muscular. Entonces, es importante saber que el RP de 10 sería trabajos con esfuerzo máximo. Un RP de 9.5 sería básicamente, de nuevo no nos dejamos ninguna en recámara, pero no estamos en un punto de máximo esfuerzo. El RP de 9 básicamente nos estamos dejando una repetición en recámara. Un RP de 8 nos estamos dejando 2. Un RP de 7 nos estamos dejando 3 en la recámara. Y un RP de 1-2 sería sin casi esfuerzo. Básicamente esto es lo recomendado para personas que comienzan sus entrenamientos o que pues bueno vienen de alguna lesión. Se recomienda trabajos con la escala de esfuerzo percibido lo más bajo posible. Es por eso que es sumamente importante comprenderla y cómo podemos manejarla para optimizar la intensidad con la que debemos de entrenar. Entonces, básicamente en esto consistiría la escala de esfuerzo percibido. Por ejemplo, yo tomé como referencia mis marcas personales, aquellos levantamientos que pude realizar
antes de dejar el gimnasio. Por ejemplo, aquí tengo un press de banca que logré hacer con 100 kilos a una repetición. Podemos ver el levantamiento, son 100 kilos. Pude realizar una repetición y esa básicamente sería mi marca personal en press de banca antes de dejar los entrenamientos. Entonces, con la escala de esfuerzo percibido, determiné que podía trabajar con una intensidad del 60%, tomando como referencia ese 100%, esos 100 kilos. Entonces, comencé a trabajar con, bueno, en este caso fueron 55 kilos. Y aquí está mi levantamiento. Realicé 5 repeticiones con 55 kilos. Y aproximadamente me estaba moviendo en este intervalo, en RP de 5 o 6, dejándome aproximadamente entre 4 y 6 repeticiones en recámara. Como pueden observar, estoy entrenando con una intensidad muy baja, ya que estoy retomando los entrenamientos nuevamente, y la finalidad no es llegar a gran fatiga muscular, con la finalidad, obviamente, de retomar mucho más rápido las intensidades con las que estaba entrenando antes de dejar los entrenamientos. Es por eso que es sumamente importante tomar como referencia la escala de esfuerzo percibido. Y esto lo podemos aplicar para cualquier ejercicio, ya sea, en este caso, lo apliqué para el press de banca, pero lo he aplicado también para la sentadilla, para el militar, para el peso muerto, para las dominadas y para ejercicios complementarios. Por ejemplo, el remo con mancuerna, en la multipower, etc. Entonces, es por eso que es sumamente importante comprender la escala de esfuerzo percibido, porque nos permite saber qué intensidades podemos utilizar y en qué intervalo de esfuerzo percibido nos estamos moviendo. Bien, después de aquí podemos determinar el volumen, la intensidad y la frecuencia. Por ejemplo, yo estoy entrenando de lunes a sábado. Básicamente estoy entrenando 6 días a la semana. El volumen, estoy utilizando un volumen relativamente medio bajo. Y en intensidad, pues como ya mencioné, estoy entrenando aproximadamente con un 60% de mi marca personal. Y esto lo pude cuantificar, como ya mencioné, con la escala de esfuerzo percibido. Es por eso que es sumamente importante comprenderla y recalco lo importante que es tomarla como referencia para poder planificar un entrenamiento mucho más eficiente. Entonces, podemos determinar las variables, el volumen, cuántas repeticiones voy a hacer, cuántas cantidad de series por grupo muscular, etc. La intensidad, en mi caso, estoy entrenando con un 60% de mi 1RM que tuve previamente a dejar los entrenamientos, y la frecuencia, pues básicamente estoy entrenando los 6 días a la semana, pero como estoy entrenando con volumen mínimo, puedo darle frecuencia de 6 días a los grupos musculares. ¿Qué es lo que pasa si entreno con un volumen mucho más alto? La frecuencia tendrá que ser mucho menor. Tiene que ser proporcional, porque si entrenamos con volúmenes altos y a frecuencia de que entreno casi todos los días de la semana, pues podemos llegar a sobrecargar el músculo, y eso pues al final va a ser un lastre para poder retomar nuestro estado de forma. Y después de esto debemos intentar progresar, intentar batir las marcas. Por ejemplo, como ya mencioné, yo programé en microciclos de 6 días. Estoy entrenando con una intensidad ya previamente establecida en el primer microciclo, que fue del 60%. Después de ahí debo intentar progresar, intentar batir esas marcas y entrenar el siguiente microciclo con una intensidad un poquito más elevada. ¿Cómo lo voy a determinar? En base a la escala de esfuerzo percibido. Por ejemplo, el lunes que comencé a entrenar, sí que es cierto que tenía como entre 4 y 6 repeticiones en recámara, pero siguiendo utilizando esa misma carga, ya en los últimos días determiné que podía sacar muchas más repeticiones, o sea que me estaba guardando muchas más repeticiones en recámara. Entonces, esa es señal de que puedo incrementar la intensidad, puedo incrementar el peso en el press de banca, por ejemplo, y puedo dejarme las mismas repeticiones en recámara, en este caso 4-6,
pero entrenando con una intensidad, con un peso un poquito más elevado. Entonces, dependiendo de si programamos en microciclos, mesociclos o macrociclos, vamos a intentar batir nuestras marcas para intentar progresar y retomar ese estado óptimo físico que teníamos antes de dejar de entrenar. Finalmente, cuando nos aproximamos a ese estado de forma que teníamos antes de dejar de entrenar, podemos retomar un objetivo en concreto. Por ejemplo, yo estaba entrenando en aquel entonces para ganar fuerza. Estaba intentando batir mis marcas cada día y ese es el objetivo que quiero retomar, incrementar mi fuerza. Pero en tu caso, puede ser que estés intentando bajar de peso, que estés intentando ganar masa muscular. Esto va a depender de cada quien, pero una vez que alcancemos ese estado de forma, que esté ya un poquito más cercano a lo que teníamos antes de dejar de entrenar, podemos retomar un objetivo en concreto. Como ya mencioné, es importante no intentar abarcar tantas variables y retomar solamente un objetivo en concreto. De esta manera, pues podemos hacerlo mucho más eficiente. Por ejemplo, hablamos de una persona que va a intentar ganar masa muscular, pues sí, es importante hacerlo solamente con esa finalidad, ganar masa muscular. Y una vez que pues tengamos la masa muscular que estábamos buscando, podemos buscar ahora, por ejemplo, ganar fuerza. Recordar que la masa muscular está directamente relacionada con la fuerza, y sí que es cierto que si se tiene mayor cantidad de masa muscular, la ganancia de fuerza va a ser mucho mayor, y esto se debe a la sección transversal del músculo. Si tenemos mayor cantidad de masa muscular, la sección transversal de la fibra muscular va a ser mucho más grande, las palancas articulares se van a mejorar y nos va a ser mucho más fácil ganar fuerza. Va a ser mucho más sencillo ganar fuerza. Entonces, como ya mencioné, es importante solamente tomar una variable, trabajar sobre ella y después de ello podemos buscar otra variable. Y pues bueno, con esto llego al final de esta clase. Y pues bueno, si te ha gustado, déjame tu like arriba, déjame tu comentario, quiero saber qué te ha parecido esta clase, o si tienes alguna duda, estaré en los comentarios respondiendo algunas dudas. Y pues bueno, quise hacer esta clase porque pues me imagino que mucha gente está retomando sus entrenamientos, pero no sabe de qué manera puede hacerlo. Y sí que es sumamente importante saber de qué manera lo puedes hacer para ir mucho más rápido en alcanzar ese estado de forma que tenías antes de dejar los entrenamientos. Y pues bueno, espero que hayas disfrutado de esta pequeña clase. Si te ha gustado, como ya te mencioné, déjame tu manita arriba, suscríbete y activa la campanita. Estoy subiendo contenido que pues al final espero que te pueda aportar en tus entrenamientos y en tu día a día. Y pues bueno, con eso me despido y nos vemos en próximas clases. Hasta luego.